Bienvenidos a todos a este programa de la Universidad Nacional Autónoma de México, Mirador Universitario, que el día de hoy, pues dentro de la serie Voces y Debates sobre Asia, África y Oceanía, estaremos tratando el tema África en Movimiento, retos y desafíos de la integración. Nos acompaña en el día de hoy pues la doctora Beatriz Escobar Cristiani. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También es la coordinadora de la parte de la Unión Africana, de la coordinación del programa de la Unión Africana, y el profesor, el maestro Alonso Cruz González, también profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, colaborador del programa universitario de estudios de Asia y África y Oceanía, y al mismo tiempo también del diplomado sobre feminismo, literatura y género en Asia y África contemporáneas. Buenos días, Alonso. Buenos días, Beatriz. Muchas gracias por acompañarnos. En el día de hoy particularizaremos en las iniciativas, actores y desafíos de la integración regional en África en el contexto del siglo XXI, para a partir de ahí tratar de lograr una mayor autonomía, cooperación y desarrollo entre los países del continente. Este programa que estableceremos en el día de hoy, pues persigue, como os acabo de comentar, abordar los diferentes desafíos que tiene que enfrentar el continente africano en particular y su organismo integrador, la Unión Africana, y los diferentes programas impulsados por esta Unión Africana para lograr cubrir los desafíos del continente desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista social, y a partir de ahí, pues borrar esta invisibilización que se tiene sobre el continente africano. Me gustaría que los panelistas que nos acompañan, por favor, Beatriz, si nos pudieras comentar, en primer lugar, para ir al meollo de la cuestión, ¿en qué medida el enfoque tradicional para el estudio de la política internacional, que se ha centrado pues históricamente en las potencias occidentales, ha contribuido a invisibilizar el papel de la Unión Africana como un actor político global? Me da mucho gusto tener la oportunidad de hablar en este espacio acerca de esta temática, porque considero que es muy importante. Esta invisibilización del continente africano en el ámbito político no es algo casual y no es un fenómeno que sea nuevo. Por el contrario, es un fenómeno que se da en muchísimos ámbitos de la vida, no solo política, sino también económica, social, cultural, etc. Si lo pensamos bien, es común que incluso niños pequeños puedan nombrar, por ejemplo, algunos animales famosos de África, ¿no? Como el león, como el elefante, pero es muy difícil que niños o adolescentes o adultos conozcan, por ejemplo, nombres de culturas africanas, excepto tal vez la cultura egipcia, y en ese caso muy probablemente no la van a considerar como una cultura africana. Tampoco es probable que conozcan nombres de personajes famosos, ni algunos acontecimientos fundamentales que ha tenido África en relación con la historia de la humanidad. Entonces podemos ver que esta invisibilización es un fenómeno global.
y obedece en gran medida a la forma en que se ha gestado tanto el sistema político económico a nivel global como las áreas que lo estudian, la ciencia política, la economía y las relaciones internacionales, que son ramas que han tenido su crecimiento básicamente a partir de estándares occidentales. Y de esta manera, al mismo tiempo que se explotan los recursos africanos, y esto permite buena parte del funcionamiento del sistema internacional, se finge, por así decirlo, un desconocimiento de que estas aportaciones de África son relevantes para el sistema internacional, y esta es la situación que nos ha llevado a la invisibilización. ¿Algo más que quieras agregar, Alonso? Sí, creo que, bueno, en primer lugar, agradecer la oportunidad de compartir este espacio con ustedes y bueno, también recalcar un poco que esta invisibilización obedece un poco a el origen muy eurocéntrico que tiene la disciplina de las relaciones internacionales, ¿no? Creo que es importante detenernos a pensar un poco cómo surge, en qué lugar, ¿no? Y también para qué propósitos surgen las relaciones internacionales como disciplina. Y esto de alguna manera también repercute en una sobrerepresentación de autores, y estoy utilizando el masculino universal a propósito, en el canon de las relaciones internacionales, ¿no? Y esto, por supuesto, que no se trata únicamente de un asunto numérico, ¿no? Sino que tiene consecuencias en las categorías explicativas que estamos utilizando para, bueno, analizar nuestra realidad. Y que esto, por supuesto, que es relevante y se enlaza con entender que estas categorías, estos conceptos no están aislados en una campana de cristal, ¿no? Sino que están vinculados a proyectos políticos específicos, ¿no? Y son categorías que sirven para crear mundo. Entonces creo que vale la pena detenernos en eso. Y también creo que tiene muchísimo que ver con esta representación de África en los medios, pero también en el cine y en la literatura y por supuesto también en la academia, ¿no? Que por un lado creo que se presenta al continente como esta suerte de paraíso terrenal lleno de recursos disponibles para ser explotados, pero por otro lado se le presenta como una caja de Pandora, ¿no? Que alberga diversos peligros que deben ser contenidos. Entonces, creo que también eso influye muchísimo a esta invisibilización. En ese sentido, pues me gustaría preguntarles dos cuestiones fundamentalmente. La primera, en las últimas 2 décadas, es decir, lo que corre del siglo XXI, pues hemos visto esta iniciativa de la Unión Africana pues llevar a cabo una serie de medidas para reinventarse frente a las crisis políticas, económicas y humanitarias. Pero al mismo tiempo también estas propias iniciativas y esta reinvención que ha impulsado la Unión Africana, ¿qué nos dice sobre la capacidad de agencia de África en el sistema internacional? Por una parte, y por la otra, pues también, por supuesto, cómo ha evolucionado la Unión Africana para responder a los desafíos internos que tiene que enfrentar el continente y cómo es que esta evolución revela algunos aspectos sobre esta misma capacidad de agencia de África en el sistema internacional. ¿Quién les gusta? Beatriz, Alonso. Muy bien, yo quisiera comenzar señalando la importancia de la Unión Africana justamente como una iniciativa que busca específicamente dar voz a los pueblos africanos o hacer que resuene la voz de los pueblos africanos, porque ellos ya tienen voz en el escenario internacional. Como mencionas, es una iniciativa que surge, digamos, de manera oficial en el año 2002, pero es una iniciativa que ya tiene sus orígenes en la organización que agrupaba a los países del continente anteriormente, que es la Organización de la Unidad Africana. Esto me parece muy importante subrayarlo porque no debemos creer
que los intentos de África por ocupar un espacio preponderante en el escenario internacional son nuevos. Muy por el contrario, pues datan desde la época de las independencias. Esto fue lo que llevó a la creación de la Organización de la Unidad Africana en el año de 1963 y posteriormente el análisis por parte de los pueblos africanos que vieron las limitaciones de esta primera gran organización panafricana, pues llevó a una reevaluación de las necesidades y a un replanteamiento de la estructura organizacional. Entonces, esto fue lo que derivó en la creación de la Unión Africana. La Unión Africana se ha erigido como el gran estandarte de la participación africana a nivel global y pretende ser una voz que marque de alguna manera, justamente como lo mencionabas, la reconsideración de cómo se ve a África en el sistema internacional. Para ello hay toda una serie de medidas que se toman en muy diversos ámbitos, desde lo cultural hasta lo económico, y que podemos ir viendo poco a poco. ¿Algo más que quieras agregar, Alonso? Sí, creo que es importante prestar atención a, por ejemplo, instancias como la participación de la Unión Africana en el G20, que es este espacio en el que se pueden articular propuestas para, digamos, afrontar ciertos desafíos, sí económicos, pero también relacionados con el desarrollo, con la energía, la gobernanza, etc. Entonces creo que eso es bastante relevante. Y también el hecho de, por ejemplo, analizar ciertas iniciativas por reformar el multilateralismo, y me refiero concretamente a una iniciativa de la Unión Africana en su conjunto por reformar el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, digamos, un poquito siguiendo este criterio de representación geográfica, África tiene 3 espacios en el Consejo. A inicios de 2026, estos espacios son ocupados por Liberia, la República Democrática del Congo y Somalia. Entonces, la idea de la Unión, de esta reforma propuesta por la Unión Africana es, digamos, que África ocupe 2 asientos permanentes con derecho de veto y otros 5 como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Entonces creo que esto nos habla de un interés por renovar estas instituciones que, bueno, responden a un contexto histórico y político muy diferente al que tenemos ahora, y esto cómo puede servir para consolidar una gobernanza global mucho más justa, mucho más incluyente, a través de instituciones que sean capaces de responder a desafíos contemporáneos. Muchísimas gracias, Alonso, Beatriz. Y también nos gustaría comentar acerca de esta evolución, como ustedes comentaban, y estas iniciativas que me parece trascendente, por ejemplo, el ejemplo que ponías con respecto a el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que en el contexto actual pues estamos viendo muy sobrepasado. Lo acabamos de ver en cuestiones del propio continente africano, por ejemplo, la crisis en Etiopía o la situación en África Occidental, con una inmovilidad por parte de este organismo que desde sus inicios pues estuvo diseñado pues básicamente para evitar este tipo de conflictos y para regular las relaciones entre los estados a nivel internacional. Entonces me parece muy interesante la perspectiva que ustedes han planteado, y a partir de ahí pues también me gustaría comentarles o preguntarles ¿qué posibilidades reales hay de que en la práctica se dé esta democratización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con respecto al continente africano? ¿Qué posibilidades hay reales de que esto se materialice?
Okay. Bueno, creo que por un lado es importante tomar en cuenta el respaldo que ciertos actores han hecho a esta propuesta. Por un lado cuenta con el apoyo de algunos países del sur global como India o como Brasil, que han intentado también buscar un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero también quizá de otros países, no necesariamente del sur global, pero que persiguen un objetivo similar, como Alemania y Japón. Entonces, creo que vale la pena recordar eso y también ciertos acercamientos de la Unión Africana con China, que por ejemplo este año 2026 celebran el año de los intercambios entre los pueblos. Entonces creo que también eso es muy útil para apuntalar como esta agenda compartida entre China y la Unión Africana, que tiene que ver con temas de desarrollo, pero también de seguridad. Creo que eso es interesante tomarlo en cuenta cuando quizás sopesamos un poco esta viabilidad de propuestas de reforma a estas instituciones multilaterales. ¿Algo más, Beatriz, que te gustaría agregar? Pues solo quisiera señalar la importancia de que África está teniendo una voz cada vez más activa en otros espacios, y esto contribuye a darle posibilidades de que se llegue en algún momento a este replanteamiento de los organismos internacionales. Por ejemplo, la participación de África en los BRIC, que se relaciona con lo que señalaba Alonso hace un momento de su acercamiento con China, del acercamiento con Brasil y con la India, es un ingrediente importante que puede ser una forma de apoyo, de conseguir apoyo en algún momento para este replanteamiento del Consejo de Seguridad. Agradecemos la intervención de Beatriz, de Alonso, y al mismo tiempo nos gustaría comentar al público televidente que el día de hoy el programa va a obsequiar un texto relacionado con este tema que estamos viendo sobre la integración en África, denominado Financiación y Ciclo Económico entre Asia y África. Y pues a continuación vamos a ir a una pausa. Les invitamos a que continúen en contacto con nosotros a través de las redes sociales del programa. Les agradecemos que continúen acompañándonos en este programa de Mirador Universitario. En la sesión, en el bloque anterior, pues habíamos comentado cómo la Unión Africana pues ha tratado de responder a estos desafíos que enfrenta el continente en el contexto de las relaciones internacionales y el tratar de visibilizar al continente desde el punto de vista internacional. En esta parte, pues nos gustaría profundizar particularmente en el terreno económico, porque en ese sentido es uno de los proyectos más ambiciosos que está enfrentando la Unión Africana, y es la creación de la zona de libre comercio continental en África. ¿Cuál es el objetivo de esta zona de libre comercio de África? Pues básicamente lo que se pretende es unir los mercados de más de 50 países del continente, y por supuesto esta es una tarea enorme que además implicaría la transformación de las dinámicas comerciales al interior del continente, pero al mismo tiempo también tratar de vencer estos desafíos en el contexto, por supuesto, de un sistema económico internacional marcado por las desigualdades históricas. En ese sentido, pues me gustaría preguntarle a nuestros panelistas, por ejemplo, cómo se articulan las propuestas económicas de la Unión Africana, especialmente en la zona de libre comercio continental africano, en este frente a este sistema global que pues históricamente se ha caracterizado por la desigualdad, como ustedes han comentado. Por favor, Beatriz. Claro que sí, me da mucho gusto que hayas tocado este tema,
porque es uno de los temas más desconocidos, pero más importantes para entender en la actualidad al continente africano. Digo que en la actualidad, pero esta idea de crear una zona de libre comercio en todo el continente obedece en gran medida a los anhelos del panafricanismo desde el surgimiento mismo de los países africanos como países independientes, es decir, desde los años 50, 60. Ya en esa época, algunos líderes muy connotados, como Kwame Nkrumah, habían señalado la necesidad de que para que África se pudiera proyectar en el mundo, tenía que presentar un frente unido. Y esta es una de las ideas centrales que se manejan con el área de libre comercio. En ese sentido, es importante pensar en la necesidad de que el libre comercio en África se plantea como una herramienta para equilibrar de alguna manera el desarrollo de los distintos países del continente. Sabemos que hay algunos países que tienen niveles de desarrollo bastante importantes. Sudáfrica sería uno de los casos por excelencia, mientras que hay países que tienen economías muy pequeñas. Por ejemplo, en el caso de Burundi o en el caso de Guinea Ecuatorial. Entonces, a través del libre comercio, el planteamiento que se hace es que todos estos países colaboren para tratar de ir cada vez más limando esas desigualdades entre los países y que los distintos actores del continente puedan aprovechar el apoyo de otros actores que tienen más posibilidades para proyectarse a nivel internacional y para consolidar sus economías. En este sentido, el área de libre comercio continental africana surge como una propuesta para que al mismo tiempo que se promueve la eliminación progresiva de las barreras comerciales entre los distintos países africanos, esta misma eliminación pueda ir generando un desarrollo cada vez más importante entre los países, entre todos los países, pero de manera muy connotada entre los países más pequeños. Si esto será posible o no, todavía está por verse. El área de libre comercio está haciendo apenas sus primeros pininos. Es un proyecto muy, muy reciente y todavía falta un largo recorrido para poder saber con mayor precisión cómo se van a ir dando estos cambios. Sobre todo debemos de tener en cuenta que proyectos más ambiciosos como la Unión Europea o como en su momento fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ahora ha sido modificado, tienen una larga historia, ¿no? Entonces ahorita todavía es muy temprano para poder hacer la evaluación, pero lo que se pretende como idea central es que estos países, los distintos países del continente, puedan cooperar a través de la eliminación de barreras comerciales y puedan generar desarrollo para los pueblos africanos. Gracias, Beatriz. ¿Algo que quieras agregar, Alonso? Sí, creo que es importante también entender esta zona de libre comercio como uno de los proyectos más importantes de la Agenda 2063, que es esta hoja de ruta que tiene la Unión Africana para poder crear un continente, sí, mucho más unido, pero también mucho más resiliente y más próspero. Entonces, creo que también vale la pena entender un poquito que este acercamiento de la Unión Africana con China ha derivado en un interés muy claro por hacer compatible esta Agenda 2063 con el plan quinquenal, y que de hecho el plan de China es poder darle a productos africanos un acceso preferente al mercado chino prácticamente sin aranceles. Creo que eso es muy bueno, y también que uno de los objetivos de esta zona de libre comercio es justamente promover un desarrollo mucho más incluyente, que no deje fuera a sectores clave como pueden ser las juventudes y como pueden ser las mujeres, que históricamente han sido marginados de diversos espacios. Y creo que eso tiene que ver con un interés por poder armonizar estos marcos normativos en materias como propiedad intelectual,
competitividad, etcétera, pero también por fomentar la industrialización del continente, ya que muchísimas economías son extremadamente dependientes de la exportación de materias primas y que, bueno, esto obedece a una historia de colonización del continente y a la permanencia de ciertos patrones coloniales de saqueo que pues también han permanecido muy invisibilizados gracias a estas narrativas pues mediáticas y también en el cine, también en la literatura y por supuesto también en la academia, ¿no? Que se está invisibilizando esto que todavía ocurre. Y me gustaría además preguntarles en este contexto actual el impacto que ha tenido las políticas del gobierno de Donald Trump en las posibilidades generales de que realmente se pueda materializar esta propuesta de la Unión Africana, o sea, esta área de libre comercio, y cómo afectan estas políticas de Donald Trump a esta iniciativa del área de libre comercio. Desde mi punto de vista, uno de los principales retos que plantean las políticas de Trump, pero también otras cuestiones como el progresivo aumento del apoyo hacia políticas más nacionales en la Unión Europea, son muy importantes porque marcan de alguna manera una retracción del regionalismo. Es evidente, por ejemplo, en el caso de América del Norte, que lo que antes era el Telecán, pues ha ido perdiendo cada vez más fuerza y está en el interés de Donald Trump reducirla todavía más. Entonces, en este contexto, surge la pregunta y, como decía hace un momento, todavía es muy temprano para contestar estas preguntas, pero son aspectos que hay que ir monitoreando de alguna manera. Surge la pregunta de qué posibilidades tiene esta gran área de libre comercio de prosperar justamente en un mundo que está orientándose cada vez más hacia las políticas bilaterales. Yo creo que eso constituye uno de los retos principales y es muy interesante y habrá que seguir los acontecimientos para saber cómo esta retracción del regionalismo va a influir en un proyecto todavía tan joven como el área de libre comercio continental de África. Muchas gracias. Ya al final, pues lo que nos gustaría para cerrar, pues es invitarlos a que vean una entrevista que se le realizó al doctor Jan Bosco Cacosi. Él es profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México y también es invitado al Diplomado de Estudios sobre África en el Programa Universitario de Estudios de Asia, África y Oceanía. Vamos a ver la entrevista de Cacosi. Los discursos occidentales tienen que ver mucho con lo que yo llamaría esa hipocresía occidental y el querer seguir dominando, explotando África, porque de hecho hay mucha contradicción, de ahí hablo de la hipocresía, ¿no? Mucha contradicción porque la Unión Europea, si vemos, están haciendo siempre como mostrando algún esfuerzo como para ayudar, apoyar África, pero muchas veces tiene que ver mira primero en sus propios pueblos, en sus intereses, porque todo lo que piensan hacer, lo piensan primero calculándolo muy bien desde sus intereses. O sea, ¿qué les podría ayudar para los países europeos lo que vayan a hacer luego a África? Por ejemplo, cuando dicen que hay muchos migrantes y hay que limitar, es un discurso muy importante para la Unión Europea y entonces vamos a apoyar a África, pero desde nuestras empresas.
Yo he visto, por ejemplo, Alemania que dice, ok, vamos a hacer algo para limitar el flujo migratorio a África, de África a Europa o a la Unión Europea, pero con nuestras empresas, etcétera, ¿no? Pero yo me pregunto, si mandan, por ejemplo, empresas a África, a países africanos, esas empresas tendrían que colaborar o actuar con los gobiernos. Los gobiernos, muchos de ellos son gobiernos corruptos, son gobiernos que no velan mucho por los intereses de sus propios pueblos, sino que primero por sus propios intereses de la clase dirigente, la élite política misma que está más en alianza, yo diría ahí, alianza rara, diabólica diría, con la oligarquía occidental. ¿Sí? Y por ejemplo, los dirigentes o la élite africana que sí trabaja mucho, ¿no? Por su pueblo, es muy querida por su pueblo, y son esas élites que esos discursos de la Unión Europea o discursos occidentales, como los llamaron, evita o quieren sacar del poder para poner a élite más dócil o élite que yo llamaría como títeres de Occidente, la élite que esté siempre como en esa alianza diabólica con la oligarquía occidental. Entonces ahí regreso al punto, hay mucha hipocresía y para decir que estamos ayudando, pero para no ayudar. Porque como alguien dijo, no me acuerdo quién, que cuando un criterio para ver que un dirigente es bueno para su pueblo en África es cuando es odiado por Occidente. Si un dirigente es odiado por Occidente y le hacen, no sé, hay tentativa de golpe de Estado, etcétera, es un dirigente bueno para su pueblo. Entonces, podría como redondear todo, cerrar. Digo que los discursos occidentales tienen sesgo político o ideológico o de dominación, porque son discursos que no son discursos hipócritas, por decirlo así, que no quieren por sí enfrentar y terminar los problemas de África, sino que velan primero por los intereses occidentales. Yo diría esto. Los chinos también en África la gran diferencia es que primero en el fondo es lo mismo que que Occidente, explotar, velar por sus intereses y llevar las materias primas que les interesan, pero dejan infraestructuras. Y una vez hicimos un debate ahí con un chico del Colmex que ha trabajado en China y hasta ha ido también a alguna no sé, seminario ahí en China. Dice, sí, pero Occidente está diciendo, no, es que China está endeudando a África. O sea, ese otro riesgo que África va a quedar, muchos países africanos van a quedar endeudados con China. Y ok, pero ¿qué hicieron ellos? También África está endeudada con Europa, pero si en 20 años de la presencia china, tú vete a ver cuántas infraestructuras han hecho, cuántas obras de infraestructuras y cuánta obra también ha hecho Occidente. Si vas al Congo, a Burundi, a Kenia, vete a contar cuántos puentes, cuántas carreteras, cuántas líneas de ferrocarriles hicieron los franceses o los belgas o los alemanes o los estadounidenses, y cuántas de esas obras de infraestructuras importantes ha hecho China últimamente, en las últimas 2 décadas o 3 décadas. Supera todo lo que han hecho los occidentales en 80 o
bueno, no 80, digamos desde la independencia para acá, como 50, 60 años. 60 años, por ejemplo, en el Congo. Si uno va a ver cuántos puentes, cuántas carreteras, cuántos hospitales, cuántas escuelas construyeron los belgas o los franceses desde la independencia del Congo. Y cuánto ha hecho China desde, no sé, los años 90 que está en el Congo. Pues una comparación. Aunque roba también, pero sí deja más obras de infraestructuras que Europa. Europa roba y no deja nada. Deja discurso de derechos humanos y democracia. Sí. Si tienen derechos humanos y democracia, vamos a dar los fondos para el puente ese, para esa carretera. Los chinos dicen, no, dame tu materia, yo te construyo esa carretera y te construyo el puente o el hospital. Sí. Sí, esas cosas. Está interesante. Ajá. Sí, entonces, uno puede decir, es que también África se está entregando a China. Sí, pero se entregó hace décadas a Europa y Estados Unidos. ¿Pero qué hicieron? Nada. Sí, nada. Promesas. Vamos a enviar ya miles de millones de dólares para esa carretera, para los hospitales. Pero cuando uno quiere decir, se recuerda la promesa, no, es que todavía hay fallas en tu democracia, ¿no? Bueno, nos gustaría, por supuesto, agradecer al doctor Cacosi por esta participación con respecto al tema que estamos viendo en el programa de hoy y al mismo tiempo, pues por supuesto, también invitamos al público televidente a que participe y les recordamos este texto Financiación y Ciclo Económico entre Asia y África. En esta tercera parte, pues me gustaría, y con respecto a la entrevista realizada por el doctor Cacosi, preguntarles, por una parte, qué avances concretos ustedes pueden observar en el ámbito de la política interna de los países africanos, impulsados, por supuesto, por la Unión Africana. Y una segunda pregunta, que sería, ¿hasta qué punto los discursos occidentales con respecto a la corrupción, al mal gobierno en África, pues también han permitido ignorar los avances políticos que ha impulsado la propia Unión Africana? Por favor. Muy bien. Yo quisiera comenzar con la segunda pregunta, porque me parece que es un buen punto de partida para pensar en los cambios que pueden establecer los países africanos a partir del desarrollo de la Unión Africana. Efectivamente, como hemos mencionado a lo largo del programa, hay una invisibilización del papel que África juega a nivel internacional, y parte de esta invisibilización se sostiene justamente en no reconocer el desarrollo de instituciones que han sido de gran relevancia para el continente africano, específicamente de esta que hemos estado hablando a lo largo del programa, que es la Unión Africana. Entonces, parte de este discurso occidental que busca invisibilizar lo que sucede en África, sobre todo aquellas cuestiones que son más positivas, ya que de las cuestiones negativas nos llegan numerosos reportes. Parte de este esfuerzo de Occidente se relaciona con la necesidad precisamente de Occidente de reproducir en la medida de lo posible el sistema internacional tal y como está. Sobre todo si pensamos en el caso, por ejemplo, de la condena que ha tenido Francia en muchos países africanos. Una respuesta ideal, digamos, es precisamente tratar de señalar las deficiencias que pueden ocurrir en estos países más que los avances. De esta manera, se busca reproducir el papel de Occidente como el gran salvador del continente africano. Pero el desarrollo de la Unión Africana nos ha mostrado que los distintos países pueden tener
un impacto positivo a partir de su trabajo con la Unión Africana. Desde luego, el impacto no ha sido igual para todas las naciones. En algunos casos ha sido mayor, en algunos casos ha sido menor. En algunos casos se sostienen los problemas o varios de los problemas que han existido históricamente en el continente, pero es indudable que se está gestando un cambio en distintos escenarios, tanto desde el punto de vista político como económico y social en muchos de los países africanos. ¿Algo más que quieras agregar, Alonso? Gracias. Sí, creo que es importante quizá enlazar esta última pregunta con algo que se mencionaba anteriormente sobre el impacto de ciertas decisiones de la administración de Donald Trump en el continente. Y creo que vale la pena detenernos a ver cómo quizás ciertos objetivos a corto plazo que tienen que ver con acceso a ciertos minerales o quizá con la continuidad de la agenda de lucha contra el terrorismo, quizá han desplazado o al menos en términos de prioridad a otros objetivos de mucho más largo alcance, ¿no? Como podía ser pensarlo un poco a través de la práctica extinción de la USAID y que tenía funciones clave en materias como desarrollo, respuesta humanitaria, salud, etcétera, en el continente. Y también el muy reciente retiro de Estados Unidos de instancias multilaterales que también eran sumamente relevantes para el continente. Y creo que también uno de estos ejemplos que quizá ha pasado un poco desapercibido es precisamente el Fondo Africano para el Desarrollo y el Banco Africano para el Desarrollo, que bueno, ya no contarán con financiamiento por parte de Estados Unidos. Y bueno, creo que eso plantea algunos retos importantes para ambas instituciones que proporcionaban fondos para el desarrollo de infraestructura, electricidad, etcétera. Creo que eso vale la pena tenerlo en cuenta. Y creo que también esta representación bastante injusta que se hace del continente africano como un lugar en el que no sé, no hay elecciones o quizá prevalecen dictaduras, creo que es bastante incorrecta y hay que preguntarnos un poco qué función cumplen estas representaciones sumamente parciales y exotizantes y orientalistas. Entonces creo que vale la pena detenernos ahí a pensar un poco para qué sirven estas representaciones y sobre todo entender que, por ejemplo, la corrupción no sería posible sin una constelación de actores ubicados incluso en el norte global también. ¿Algún otro ejemplo, Beatriz, concreto que quieras comentarnos con respecto a los avances impulsados por la Unión Africana en las políticas internas en el continente? Desde mi punto de vista, uno de los principales avances que se han impulsado es, por ejemplo, en un terreno que está entre lo social y lo económico, que es el desarrollo de las infraestructuras. Sabemos perfectamente que gran parte de la infraestructura del continente africano en general fue construida sobre todo en tiempos de la colonización y se orientó básicamente a sacar productos de las distintas regiones del continente. Esto significa que era más fácil para los países africanos ya independientes conectarse con Europa que entre sí mismos. La Unión Africana está tratando de limitar esto y fomentar precisamente la comunicación mayor entre los países. Pues ya hemos avanzado a lo largo de este quinto programa de la serie y pues corresponde ya el momento de ir cerrando el tema y en ese sentido pues algunas ideas que ustedes quieran aportar con respecto por ejemplo a los principales obstáculos que tendría que enfrentar la Unión Africana para poder materializar estas propuestas que ha colocado y al mismo tiempo qué elementos pues facilitarían o impulsarían alcanzar esos logros. Por favor. Desde mi punto de vista, una de las grandes limitantes que ya mencionaba un poco Alonso es el tema de la financiación. Mientras los países africanos
tengan proyectos muy avanzados, pero recaiga la aplicación de estos proyectos en financiación externa, sobre todo, es muy difícil que haya una transformación más de fondo. Entonces, este sería uno de los grandes retos, ir avanzando cada vez más en la financiación por parte de los propios países africanos. ¿Algo más que quieras agregar, Alonso? Sí, creo que también, retomando un poco lo que dijo la profesora Escobar, creo que el tema de la infraestructura sí es bastante relevante, ya que, actualmente la infraestructura con la que se cuenta es un poco limitada para poder gestionar estos flujos comerciales y de personas, pues que se espera que sean mucho más dinámicos. Creo que también estos esfuerzos por poder armonizar estos marcos nacionales, ¿no? En materia de intercambios comerciales, propiedad intelectual, competencia, etcétera, también es un poco complicado, y creo que sin duda el mayor reto que enfrenta esta iniciativa pues es consolidar un desarrollo que verdaderamente sea incluyente, incluso para sectores que han sido históricamente dejados de lado. Y básicamente, pues ya lo que nos resta, por supuesto, es agradecer a la participación del panel de los profesores, por supuesto a la producción del programa Mirador Universitario, y esta colaboración entre el CUAET y el Programa Universitario de Estudios de Asia y África, que ha hecho posible la realización de esta serie de voces y debates sobre Asia, África y Oceanía, que con el día de hoy pues cerramos el ciclo. Muchas gracias a todos y particularmente a los televidentes por seguir este programa. Gracias.